Hola, estamos con el maestro Miguel Ángel Ortiz Bonilla, Mao, de Taller Móvil, en una charla previa a la exposición que presentará en febrero en Menos Plástico, viernes 2, titulada Paisaje reimaginado, interpretaciones de un territorio habitado. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación a Menos Plástico y pues gracias a todas las personas que nos están viendo y ojalá que nos puedan acompañar en la inauguración y en el tiempo que esté la exposición en este espacio. Sí es. Tenemos unas preguntas acerca de la obra que se va a presentar aquí en Menos Plástico y también un poco pues de lo que viene siendo el trabajo de Miguel Ángel Ortiz. Una de lo que podemos notar es una constante en el trabajo con el tema del paisaje. ¿Cuál es el interés de Mao por recurrir continuamente pues, a este género de la pintura, pero que lo hace muy a su manera? Bueno, pues es que es muy sencillo, pero también es complicado a la vez. Voy a empezar por lo sencillo. Pues desde que estuve estudiando en la Esmeralda, pues era un género que me llamaba la atención por dos cosas. Primero, es el entorno, lo que es muy importante, pero en esos días, en los 80s, un interés específico por el paisaje fue a través de los románticos, o sea, del periodo romántico de la pintura de Gainsborough, de Turner, y después de esto, pues conocí ya formalmente a uno de los grandes pintores mexicanos, que es José María Velasco. Hay una, no lo voy a, no se los digo literal porque no me acuerdo, pero una de las cosas de, de, de Youngwood es que decía que las emociones son a partir del paisaje, que es totalmente romántico, que es totalmente del siglo XIX, y a partir de eso empecé a buscar cosas, no es sino hasta años después que se especifica el tema y bueno, el paisaje es muy rico en ese sentido, ¿no? Eh, Está el paisaje urbano, está el paisaje y la arquitectura, etcétera. Y a partir pues de un reconocimiento, creo yo, de todas tus eh, aproximaciones culturales a través de conocer el desierto, el mar y lo que me involucra a mí como persona, bueno, se toma específicamente el tema del paisaje, ¿no? Yo creo que a partir de los años 90 es cuando clarifico más esto y no es que solamente haga paisaje, pero como tú bien dices, es algo recurrente en el proceso creativo. Ahorita me llama la atención esto que mencionas de las aproximaciones, ¿no? Sabemos que tienes una base, tu taller está ahí en Zacatecas, sin embargo has tenido un paso por Tijuana, pues tu herencia familiar que te liga también aquí a esta ciudad donde estamos, que es Tampico. Entonces podemos ver cómo abordas el desierto y su riqueza, porque tú es una de las bases que propones, la riqueza del desierto, donde muchos tal vez imaginamos un tanto vacío, pero también mencionas el tema del paisaje marino. Esto tiene que ver con esas vivencias de pasados cercanos y lejanos. Mira, otra vez, sí, no, y no es siquiera evadir de las respuestas, pero sí en el sentido de que es inevitable eh, que tu contexto, que tu entorno construya una forma de ver, ¿verdad? Eso es inevitable. La experiencia con el litoral ha sido más bien
austera, pero muy significativa en lo que, en la parte emocional, que es una de las partes, que no es todo, pero es una parte fundamental, en donde se nutre la experiencia para construir, pues también esta parte más racional, que es la obra. Creo que es un contraste muy grande. Hay una serie, a propósito, que se llama Paisaje Primitivo, que es de los 90 también, en donde investigaba un poco a partir de la geología, de la historia natural, y bueno, algunos de los eh, desiertos que hay en México antes eran mar, ¿no? Entonces, hay espacios en donde se encuentran fósiles, por ejemplo, fósiles de algunas eras pasadas. Entonces, bueno, esto se los digo no porque lo haya previsto, ¿verdad? Como una especie de, de, de sistema paranormal. Se los comento porque, bueno, el trabajo del artista creo yo que es hacer esa construcción a partir de la investigación y de la realidad. Una parte, como bien dices, es la parte emocional, es la parte del Golfo de México. Yo, por ejemplo, como esto que dices, lo contrastaba mucho con lo que es el mar Pacífico en California y en Baja California, que por un lado es una cosa casi que te arropa, te envuelve ahí el mar, el Golfo de México tibio y todas estas cosas, con la frialdad del Pacífico, ¿no? Que son los contrastes y bueno, los entornos ecológicos son diferentes. Entonces, claro, te das cuenta si tienes una vivencia de niño, lo contrastas con las otras posibles experiencias que tenga. Y en contraste también el desierto, ¿no? Que para mí ha sido algo muy importante como una fuente de inspiración que no necesariamente empezó por el entorno natural, sino por el entorno cultural. Pero pues los nichos ecológicos le han ganado a todo lo demás, por lo menos en mi experiencia, ¿verdad? Eh, los recorridos por el desierto para mí han sido muy importantes porque fue en una época de transición, ¿verdad? Quizá una adultez tardía, pero se construye a partir de estas experiencias, ¿no? Y bueno, eh, el paisaje creo que en este momento aparte de todo esto, el paisaje es muy importante para mí en este momento por todo lo que se está construyendo a partir de la noción de pérdida, ¿verdad? A partir de la noción de reconstrucción o de esta forma de solventar los problemas que se han construido a partir de la contaminación, etcétera, pérdida de especies. Todo esto es una parte, pero yo creo que mi origen todavía se fundamenta en este sentido emocional racionalizado que es la obra, a partir de la obra paisaje, a partir de las emociones y lo que esto implica en un entorno determinado, ¿verdad? Ok, muy bien. Creo que ahorita planteas esta cuestión de los contrastes en el trabajo, ¿no? Del desierto, del mar, pasados, presentes, y nos llama la atención la obra que nos propones aquí para el espacio, que por una parte está la serie Crepúsculo, que son grabados y vamos a llamar con una selección de materiales pensados para una cierta durabilidad del trabajo, ¿verdad? Pero por el otro lado están estos grandes dibujos que están pensados para ser efímeros. ¿Por qué tomar estas dos líneas de trabajo y mostrarlas en esta exposición? Mira, vamos a empezar por lo más nuevo, que es Crepúsculo, que es una serie de Puntas Secas, Aguafuertes,
son 10 piezas y son como, ahora sí, como su nombre lo indica, es una hora determinada que también tiene que ver con esta ensoñación, con un punto medio entre lo que es la realidad y estar fuera de la realidad. Y se los comento en el sentido de cómo podemos pasar de un estado a otro a partir de las imágenes. O sea, fue una construcción un poco extraña, porque todo este catálogo lo trabajé con el maestro Sergio Ulloa en su taller. Y bueno, primero fue una aproximación para ver cómo funcionábamos y podíamos trabajar. Y bueno, pues se fue generando una tras otra. Y en estas imágenes es retomar, en mi experiencia, lo que es la estampa en el trabajo en un taller y también la evocación. Como eso, por eso les digo que es un momento de transición en mi experiencia, y ya como obras son una serie de paisajes que son evocaciones del desierto. Y les digo que evocación porque, bueno, no tomo como referencia ninguna especie biológica, pero pues están presentes, ¿verdad? Es la construcción de lo mínimo de arquitectura, que lo se verá en alguna pieza, pero también la presencia de los seres vegetales. Y los seres vegetales no en el sentido específico de biólogo, sino como una experiencia, ¿verdad? Con esta, con esta característica general que tienen la mayoría de las especies, que son las puntas, que son las hojas, no hojas, las ramas con pequeños brotes, etcétera, ¿no? Que son, en las imágenes son esa evocación a esas especies que para mí siempre han sido, pues, muy extrañas, ¿verdad? Son muy extrañas en el sentido de que no es lo que ordinariamente nos comparten los medios, los libros, etcétera, ¿verdad? De acuerdo. Sí, Mau, ahorita que comentaste de tu proceso de hacer la carpeta crepuscular con el maestro Sergio Ulloa, que ibas de uno en uno los grabados, cuéntanos cómo es el proceso de creación de imágenes tuyo. ¿Cómo decides en qué formato vas a trabajar, qué soporte, si ya pintura, un grabado, sea por serie, por trabajo individual? Cuéntanos. Bueno, caray, es algo. Voy a empezar por lo que es la carpeta y luego les platico otras cosas. Bueno, en la carpeta, lo primero que se hace en un taller profesional, en un taller formal de estampa, bueno, es llegar a un acuerdo del formato. Primero le envié una serie de imágenes al maestro, y de ahí él, como impresor, me dice: mira, tenemos esta serie, este formato de placas y te puedo ayudar con estos procesos. Entonces, es un acuerdo que se debe de llevar a cabo con el maestro impresor, porque al final de cuentas, él es el medio para que lo que yo quiera decir salga de la mejor manera. Entonces, en la primera sesión trabajé una punta seca, y a partir de eso, él hace las pruebas y le propongo una serie de colores y él me da las paletas que son las que pueden ser más adecuadas para ese proceso. Ese es más o menos el primer acercamiento a la primera obra, y a partir de ahí, a partir de las pruebas, que son, primero es la prueba en blanco y negro, luego es la prueba con color. Es ahí en donde, a partir de la experiencia pasada, se va reconstruyendo en un material específico, porque, bueno, no es igual una construcción para hacer una estampa
que para hacer una pintura. Es muy diferente, ¿no? Es un poco más cercano el dibujo a la estampa, ¿verdad? Bueno, a partir de eso, seguí trabajando con las obras. Es un proceso que duró más o menos 2 meses, en donde hacía yo las propuestas, se hacían las copias, se hacían las pruebas de color, se decía, este color no funciona, este color sí funciona, etcétera. A mí se me hace muy, muy bonito ese trabajo porque te saca del confort de las decisiones unidimensionales, o sea, lo personal, ¿verdad? Entonces ahí ya uno puede construir un diálogo y a mí me parece muy sano eso de recibir opiniones y propuestas y que uno tenga que decidir en el taller. Pues generalmente uno está decidiendo continuamente a partir de nuestras necesidades, que tampoco está mal, pero son procesos diferentes que creo que hay que saber manejar para pues lograr cosas interesantes. Yo pienso que el trabajo del maestro en este sentido, del maestro Sergio, fue verdaderamente estupendo. Quedamos muy contentos con la carpeta y creo que ha funcionado, ¿no? Eso por un lado en un taller de estampa. Por otro lado, las obras que se van a mostrar son obras que pues ya tienen sus años, ¿eh? Tienen por ahí, ya no quiero hacer cuentas, pero creo que tienen más de 20 años. Y lo que yo quiero hacer en este sentido es contraponer. Y digo que tienen 20 años, pero han sido reconstruidas continuamente, ¿verdad? Estas eran unos dibujos efímeros, pero pues no se acaban, no los voy a tirar, ¿verdad? Entonces se siguen reconstruyendo y para mí hay una serie de los pendones que se llaman Tejidos y Formas, que era a propósito del cuerpo y de la permanencia material, ¿verdad? De lo que vemos, que son impresiones digitales y luego es un papel que es un papel de uso, de mercado. Eso es un papel muy austero, con tela, ¿verdad? Con tela, con algunas otras cosas. Lo más que está en cuanto al material sofisticado, pues son las impresiones gráficas. Y bueno, fue para una exposición que se llamaba El Cuerpo, ¿verdad? En la ciudad de Tijuana. Y también fue una recopilación en el campus de medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, esta sería la tercera vez que se ponen, pero en otra circunstancia. Es en contraposición a lo nuevo, al espacio del desierto, al color, a la impresión permanente, como decías, algo que puede durar, pues no sé, unos 500 años. Si bien nos va, podemos conservarla por ahí en la colección, una serie, pues 500 años o más. Y lo otro es lo efímero. Yo lo veo en ese sentido en dos formas. La luz crepuscular, que es cuando es el cambio de sombra a luz y viceversa. Lo crepuscular es el punto medio entre luz y oscuridad, y el cuerpo que se va pues degradando, ¿verdad? Que se va cayendo, que se va acabando y que va a terminar por desaparecer. Yo creo que en ese sentido, pues, creo que quedan bien en ese contexto de cómo hay cosas permanentes y hay cosas que son efímeras, ¿verdad? Digo, si uno se pone muy, muy, muy técnico, el sol también se va a acabar, ¿verdad? Que es algo que lo tendríamos como algo permanente, pero afortunadamente no lo vamos a ver nosotros. Entonces, hasta que haya especie humana, habrá sol. Espero que haya especie humana después, ¿verdad? A ver cómo nos va, a ver cómo les va
Pero en ese sentido la luz es permanente y ya ustedes saquen la metáfora que les parezca más adecuada. La luz es permanente y el cuerpo es frágil. Se los pongo de otra manera. Lo cósmico es permanente y nosotros como personas somos efímeras. Por ahí es el trabajo que de una manera entre intuitiva y queriendo buscar esto, se construyó esta selección de obra y junto con esto les comento que, bueno, en general, desde que empecé a trabajar, me interesó mucho trabajar a partir de series, porque es una forma de desarrollar un tema y no necesariamente tiene que repetirse. Se los voy a poner de otra manera. A mí me gustaban mucho los discos conceptuales de rock, ¿verdad? Que tienen un tema, o también me gustan mucho las novelas que en ese tiempo leía, estando en la Esmeralda, y las narraciones que van secuenciando a partir de capítulos. Entonces, en mis primeras exposiciones en los 80, lo que trataba de hacer era capitular, hacer bloques temáticos para construir un discurso más o menos lógico, según mi entender, ¿verdad? En ese momento. Y a partir de eso se fueron construyendo lo que en este momento para mí es muy importante, que son las series, que es tener un tema general muy amplio y en ese tema uno puede dilucidar e ir construyendo a partir de un material también específico, un formato específico. ¿Para qué? Pues bueno, es muy práctico para cuando se hacen exposiciones, es muy práctico cuando se hacen catálogos o se comparte obra. Práctico en dos sentidos, para hacer y también para poder compartirlo y que las personas que lo vean tengan una noción general de lo que implica esa serie, ¿verdad? Que además, digamos, por ponerlo de otra manera, es ir construyendo una narración visual a propósito de un tema específico, ¿verdad? Que ahí en donde, y claro, cada una de las obras no depende de otra, es entendible por sí misma. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría pensar, que fuera entendible o que fuera cercana cada una de ellas. No es como una telenovela, que si no ves el capítulo en donde se muere la abuelita, pues ya no entiendes nada, ¿verdad? Cada uno de sus temas es específico en cada una de las obras. Y a mí me ha funcionado porque por muchas circunstancias me traslado a muchas ciudades, 2, 3 ciudades. Entonces, como les decía en un principio, el contexto a mí me determina mucho. Según donde esté, empiezo a ver pues los colores diferentes, si hay más humedad, si está más seco o si está contaminado, etcétera. Eso me determina a mí mucho. Entonces, a la serie le pongo una parte de mi entorno natural y creo que se enriquece, ¿no? Y me ha funcionado en ese sentido, ¿no? Ok, perfecto. Creo que nos quedó bastante claro más o menos el proceso de creación y de selección para crear muestras puntuales. ¿Querías hacer otra pregunta? Sí, porque veo también en tu obra que vas a presentar aquí en Menos Plástico la relación texto e imagen. ¿Nos puede decir cómo se da esta relación, este binomio, si el texto da inicio a la imagen o a partir de la imagen surge el texto que incrustas en tu obra? Mira, yo creo que también es parte del origen. Está muy curioso porque estas obras tienen que ver con lo que estaba trabajando en los 80, ya es algo. Entonces, a propósito del texto, el texto a mí me interesaba mucho porque una de mis intereses principales cuando empecé a conocer la gráfica
eran los libros miniados, los libros de la Edad Media, los libros carolingios, los libros de las horas, etcétera, ¿no? Hay unos libros catalanes del románico que están muy interesantes y eran ilustrados, pero además estaban manuscritos. A mí me gustaba referirme a eso. Luego un poco más más adelante en la historia del arte, en el gótico, había los donantes o los santos estaban ahí, todos ahí, muy bonitos rezando y todas esas cosas. Y había una franja en donde había una frase específica, ¿verdad? El título se llama. Y esa imagen, ese texto no refería a la imagen, sino que refería a un concepto más abstracto, ¿verdad? Que estaban rezando, etcétera. Y yo lo empecé a trabajar a partir de esa noción y luego conocí eh, algunas cosas de lo que serían lo que ahora son las novelas gráficas, ¿no? Entonces, el título, los textos son referencias gestuales a conceptos complementarios a la imagen, básicamente, ¿no? O sea, está la obra y a lo gestual me refiero, aunque que son garabatos, que son palabras que no necesariamente tienen que ser entendidas, sino en su gesto, en la forma y velocidad de construir. Algunas otras, sí, mira, bueno, ustedes no lo ven, pero aquí enfrente hay una obra de hace algunos 10 años que es a propósito de los desaparecidos, ¿verdad? Que ahora le dicen desaparecidos, son los crímenes de, 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 de la violencia que hay en México, ¿verdad? En ese año, y eso se los puedo decir, es que no alcanzo a ver el año, pero había 27,659 desaparecidos. Eso es muy puntual, ¿no? Eso es lo que les digo que refiere a cosas que no se ven en la imagen. Hay una persona, hay un mapa de México, unos magueyes, etcétera. Eso se refiere al tránsito y los desaparecidos que hay en esas circunstancias. En ese momento sí me interesaba que fuera muy claro el número de desaparecidos, ¿verdad? En otros no, porque son cosas, sería muy pretencioso decir que son poéticas, pero en ese sentido serían palabras y pensamientos que me surgen a partir de lo que estoy haciendo y lo pongo, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las piezas que se van a exhibir, hay palabras muy claras que se refieren directamente a un complemento de la obra. O sea, no pongo pirámide y no pongo abajo pirámide, ¿verdad? Sino a algo que se remite, que las personas con sus experiencias personales y eh, con su formación académica, o uno o lo otro, o los dos juntos, pueden construir una, una, un pensamiento complejo de las imágenes y esas palabras, esos gestos, esas gestualidades, esos garabatos, quiero hacer que complementen visualmente eso, ¿verdad? Por ahí sería ese trabajo. Ok, Muy bien. muy bien. Creo que ahorita ya hemos abordado varios tópicos de construcción, desarrollo y propuesta en torno a la exposición. Eh, no sé si gustes tú agregar algo más. Pues bueno, pues no sé, yo creo que por ahí estaría más o menos la generalidad. No sé si quieran que platiquemos algo más específico de alguna técnica o de lo que pueden esperar las personas, no sé, sus, sus invitados, ¿verdad? No sé.
Ustedes más bien pregúntele por ahí. Bueno, yo sí me gustaría saber, ¿tú qué esperas de exponer aquí en Tampico? Porque nunca lo has hecho. Si te mueve lo emotivo por tus lazos sanguíneos al puerto, ¿qué puedes esperar tú de la exposición? Mira, generalmente, a menos que pase una cosa trágica, yo siempre creo que la siguiente exposición es la mejor exposición. ¿Tiene circunstancias emocionales, afectivas? Sí, pero eso es una parte, digamos, privada, algo que se conversará en privado. Yo bueno, lo que se los digo porque ahora como que está muy dado a que todo el mundo seamos muy emocionales, ¿verdad? Llorar y todas esas cosas, ¿verdad? Sí está bien para las personas que así crean que es conveniente. Yo lo que creo en ese sentido que para mí un espacio nuevo, una plaza nueva, un lugar en donde no he estado, es una posibilidad de charlar con personas que pueden entender o que están dispuestas a entender algo. A entender significa para mí enfrentarse a algo que no han visto y poder construir un diálogo en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, esa, esa, esa emocionalidad personal por un lugar específico se junta con esa posibilidad de tener un interlocutor con el quien charlar. Y cada espacio, y eso también se me hace muy interesante, cada ciudad y cada sede que está dispuesta a hacer una exposición es una forma de construir el diálogo y al final de cuentas es lo que es lo más importante de una obra, ¿no? Poder construir ese diálogo y que las personas tengan la oportunidad, en el mejor de los sentidos, de poder apreciar algo diferente, ¿verdad? Y bueno, ya dirán ellos si es diferente o no es diferente, o es lo mismo, lo que sea, ¿verdad? Pero ya hay esa relación, bueno, y en los afectos uno nunca sabe qué va a pasar, ¿verdad? Ahí es en donde todo está abierto, en el sentido de la cercanía con Tampico Madero, de la cercanía histórica, de cómo será ahora. Son todas las preguntas siempre en las exposiciones, ¿verdad? Y a mí se me hace, bueno, yo hace mucho que no monto algo mío, pero a mí me va mal, porque un día antes pienso que voy a llegar y todo va a estar caído, ¿no? Es como el síndrome ¿cómo le llaman a este? Que siempre estás esperando lo peor. Bueno, a mí me pasa algo terrible, como los cantantes que les da pánico escénico 5 minutos antes, a mí me pasa que pienso que todo va a estar caído, ¿no? Y nunca ha pasado nada, evidentemente es parte de mi estrés pre-exposición, pero bueno, es un momento interesante porque además eh, es un espacio no institucional y que se pueden construir cosas interesantes, ¿no? Y en ese sentido también es importante eh, compartirlo con personas que puedan tener un interés específico, que se pueda, insisto, construir diálogos. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene México es que estamos institucionalizados hasta las cejas, que tenemos que decir las cosas que dicen las instituciones o ahora lo que dicen los influencers o lo que dicen los... Yo creo que en el entorno del arte creo que puede ser una relación más natural y más sana en el sentido de compartir y también construir un diálogo porque te gusta o porque no te gusta, puede ser, pero en el sentido intelectual, en el sentido intelectual lo digo no de una manera
necesariamente académica, sino que usar la experiencia personal y confrontar una obra para sacar una conclusión y poder dialogar con otro, ¿verdad? Más que este sentido de ponderar las grandes ideas, bueno, pues en corto, ¿qué te parece y cómo te va esta obra en relación con lo que estás viviendo ahora, ¿no? ¿Qué es esta exposición? Y a mí me gustaría que fueran la mayoría de exposiciones, ¿verdad? Hay unas que, bueno, pues son de la institución y del GOBR y todas esas cosas, y pues bueno, pues quizá no podamos decir tan claramente cosas. Yo creo que en estos espacios son importantes porque podemos confrontar ideas y poder enriquecernos, ¿no? En ese sentido. Y no sé si se vaya a cambiar el mundo, pero sí nos podemos pasar una tarde interesante y ver las cosas de una manera un poquito diferentes o ajustar cosas que nos gusten o que no nos gusten, ¿verdad? Así es, creemos que a partir pues, de estas muestras que se gestan en estos espacios independientes, autogestivos, el diálogo puede ser mucho más fluido, quitándole un poquito esos cánones que de pronto nos instala en la mente la institución. Y creo que aciertas bien al decir ahorita todo lo que mencionas, de que pues esperas ese rebote de ideas al tú presentar todo este trabajo, al nosotros generar toda esta gestoría, esta curaduría en conjunto contigo y pues el posible espectador que venga aquí. Nosotros estamos muy interesados en que pues se nutra de todo un crisol de personajes, ¿no? Que puedan visitar el espacio, tanto el artista, el académico, como el vecino que está aquí, pues a un lado de nosotros por el espacio estar inserto en el barrio, ¿no? Sí, bueno, y además hay una cosa que ahorita que dices eso me parecería importante, que los espacios de artistas o los espacios de promotores culturales no institucionales, en esos espacios podemos ser críticos y podemos ser más exigentes en cierto momento con las instituciones, que hay unas que están para la calle, ¿verdad? Hay que ser exigentes, pero ¿a partir de qué? ¿Verdad? No, ahora sí que no podemos llevar con los sentimientos a flor de piel exigiendo quién sabe qué cosa, ¿no? Yo creo que sí es importante tener un criterio para poder compartir las formas de expresión artística y las instituciones, pues bueno, las instituciones que son especializadas, pues para eso se les paga, ¿verdad? Y se les paga con dinero público en general, bueno. Entonces, por ahí yo creo que sí sería importante formarnos permanentemente, tener un diálogo con personas de todos los rincones posibles del país y de otros países. Bueno, afortunadamente en México hay un circuito al cual se puede acceder, un circuito de creadores que se puede acceder de una manera más o menos sencilla y podemos enriquecernos constantemente de la experiencia de los colegas de cualquier parte de México, ¿verdad? Ok, pues creo que de momento sería todo, Miguel. Muy bien. Pues esperamos que vengan muchas personas. Igual estaremos compartiendo en redes, pues fotografías desde el proceso de montaje, en la inauguración, mientras transcurre la expo, que va a estar un mes aquí en Menos Plástico, del viernes 2 de febrero al domingo 3 de marzo. Paisaje reimaginado, interpretaciones de un territorio habitado, por Miguel Ángel Ortiz Bonilla. Bueno, pues muchas gracias por la invitación nuevamente a Menos Plástico y bueno, pues nos vemos por ahí la inauguración y visítenlos. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.